Damos inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos la visita del doctor Nino Casanelo, quien nos visita de la ciudad de Guayaquil. Gracias por hacer este esfuerzo. Como todos los invitados y las personas que hacen esto posible, este espacio que es para simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas, le agradezco, Doc, por estar acá. En esta ocasión tenemos la visita también del doctor Pedro Gerves, con quien vamos a poder compartir este espacio. Doc, bienvenido. Y bienvenido, Gracias, Nino. señores, qué gusto. Muchísimas gracias, un honor estar aquí con el doctor Pedro. Cristian, un saludo a todos los que nos escuchan en Ergo. Aquí pues un poquito con la ciudad de Riobamba fascinado, muy bonito, nos recibió incluso despejada, una vista preciosa. Realmente pues contento de esta experiencia. Gracias, doctor. Siempre empezamos con una pregunta que para nosotros es importante. ¿Cómo se determina o quién es Nino? Bueno, yo diría que con los años pues soy cada día menos abogado y más economista, no, mentira. Pero bueno, realmente pues debo decirlo con mucha humildad intelectual, soy una persona a la que le gusta mucho conocer cosas nuevas. Y creo que esa es una de las cosas que a mí siempre me fascinó. No sé si el doctor suscriba del derecho, es que si bien pues tiene unas normas estándar que generalmente vas revisando, siempre te obliga a incorporar cosas nuevas, a aprender un poquito de algo pues para aplicarlo. Y como yo siempre digo, no sé si hablo por todos los colegas, pero somos una suerte de adictos a las normas o a los procesos, a entender cómo funcionan, a buscar sus fallas, a señalarlos. Y creo que soy eso en el fondo, porque la mayoría de mis hobbies y cosas tienen que ver con explicar las cosas y entender cómo funcionan. Tal vez esa sería la mejor definición que te podría dar de mí. Sí, bueno, previo al podcast hemos tenido espacios donde hemos podido dialogar por temas personales, profesionales. Y claro, conocemos de ese interés tuyo por saber de muchas cosas, no solo lo jurídico, y eso es importante, ¿no? O sea, el siempre estar en constante aprendizaje. Hablábamos de temas políticos, de temas culturales, de deportes y en general. Pero ¿cómo puede ayudar eso, por ejemplo, en el estudiante de derecho? En el hambre por aprender. Bien, yo, sobre todo como se han modificado los pensums, ¿no? De corta data, pues hoy tenemos una carrera muy enfocada en darle bases al estudiante y le dicen, ¿sabes qué? Sal y especialízate, ¿no? De hecho, estudia menos tiempo que el que nosotros estudiamos y menos materias que nosotros estudiamos, no necesariamente porque sea, digamos, menos la intensidad, sino porque está diseñado el sistema para que la gente realmente se especialice y salga a capitalizar ciertos nichos. Entonces creo que hoy el estudiante de Derecho tiene un doble desafío, no solo estudiar bien sus materias bases, sino entender cómo esas materias bases tienen que adaptarse a las cosas nuevas que suceden, ¿no? A la sociedad del conocimiento, a la sociedad digital, los nuevos derechos que surgen. Hay cosas bestiales, pues, ¿no? Por ejemplo, los patrones de conductas de las personas de cara a los algoritmos, cómo eso puede suponer en sí mismo un tipo de dato personal o no. Pero más allá también cómo se modulan o cómo van cambiando las formas de imputación. Por ejemplo, con el doctor compartimos aquí, con ambos compartimos el bicho del penalismo, ¿no? ¿Qué supone hoy una imputación objetiva de cara a cosas que programas y liberas en la sociedad? Son tu responsabilidad, son responsabilidad de lo que se programa. Y claro, es una sociedad pues que cambia vertiginosamente, ¿no? De alguna manera el derecho tiene esta ventaja de ser el marco que regula todo y Dios sabrá cuánto tiempo nos mantendrá como profesionales activos en el tema, pero creo que hoy por hoy la gran característica del estudiante de derecho tiene que ser entender cómo lo que está aprendiendo funciona o muta en el mundo, entenderlo mejor, ¿no? No sería el litigio, pues, doctor. Claro, ahora dentro, por ejemplo, del ejercicio de la profesión, se encuentran dificultades, se encuentran satisfacciones también. ¿Cuáles han sido las dificultades más complicadas que has tenido en el ejercicio? Bien, como en todo, pues no, uno idealiza las profesiones cuando empieza. Creo que uno de los golpes duros de la curva de aprendizaje del abogado es darse cuenta, pues por más que uno tenga preparación, por más que uno lea, que hay cuestiones de la práctica que lo sobran, que hay realidades con las que se lidia. Puede ser desde a veces la falta de preparación del operador de justicia con el que uno lidia, como puede ser también una variable de corrupción. Pero creo que parte del arte de ser abogado es la capacidad de resiliencia, ¿no? De innovar, de sobreponerte incluso a un escenario adverso y entender que a la larga existe más de un camino para llegar al mismo resultado, ¿no?
aprender a conocer al cliente, aprender a lidiar con el peso de tener, digamos, la vida o los derechos o los más grandes anhelos del cliente en tus manos y hacerle también entender a él que estos anhelos tienen límites, tienen posibilidades digamos así, de ser mermados, como también hay buenas posibilidades de que avancen. Yo creo que en el fondo, en este trayecto con diferentes momentos, de las cosas más interesantes ha sido aprender a lidiar con la responsabilidad de llevar adelante las causas de terceros, con todo lo que esto implica, incluso anticiparle a un cliente un escenario adverso, incluso aguantar con el cliente un momento de quebranto. O sea, son cosas que te van dando vida, ¿no? Porque a veces cuando uno estudia, eso es innegable, pues uno sí tiene esta percepción totalmente triunfadora de la profesión, esta faceta feliz de la victoria recurrente, y realmente el mundo del derecho es duro. De hecho, a veces conversando un poco en broma decimos, parece mentira, pero a veces de las más grandes insatisfacciones se dan en victorias, porque claro, a veces el cliente que obtiene lo que quiere realmente no se siente satisfecho. Entonces, creo que la profesión del abogado, además, muy castigada, debo decir yo. El abogado recibe mucha de la carga emocional a veces de las situaciones en cuestiones que no controla. Sí te cambia la perspectiva. Incluso hay personas ajenas a esta profesión y al litigio en particular, que tal vez es la que más te pone en esa posición, que pueden ver al abogado a veces como una persona insensible, un bicho raro. Y son cosas que te da el tiempo, ¿no? No sé qué opina el doctor. No, primero, yo también quisiera ser como el doctor. Más economista, eso quiere decir que cobra más que abogado. No, pero yo comparto, y además, primero, para comenzar, gracias por esta oportunidad que se dio. Cuando conozcan los tras bastidores, sería un tema anecdótico, pero más allá de eso es un honor tener y compartir con el doctor que los criterios tiene bien definidos, pero además también hay un tema que creo que siempre se tiene que topar, que es la inteligencia emocional dentro del derecho, que lo ha topado creo que correctamente, y que sobre todo da una pauta para los abogados que están comenzando, que creo que es la génesis de este programa. Es decir, saber, conocer, es un tema que es innegable y que tiene que ser un tema obligatorio para los abogados. Es como con un chef, no sepa la receta, ¿no es cierto? Pero al final del día tiene que ser rico, pero luego te vende experiencias. Nosotros en el estudio del derecho tenemos que conocer, pero también tenemos que lidiar justamente con esta receta muchas veces de la controversia, con esta receta del conflicto, claro, y tenemos que saber cómo manejarnos. Entonces estoy completamente de acuerdo que se tiene que saber, se tiene que conocer, que van variando los temas, pero también el abogado tiene que saber cómo manejarse en el día a día. Y creo que para los estudiantes de derecho, sobre todo para la especialización, sobre todo para ver a qué se dedican o no se dedican, como yo siempre digo, hay un libro fenomenal que se llama Cómo se ganan los juicios, de Lee Bailey, que es importantísimo para quien quiere ser litigante. Y esos puntos que topa el doctor para mí son vitales para que sepan a qué se atienen. Yo quisiera topar un tema. Extra podcast del día de ayer conversábamos, bueno, ya habíamos hablado también con anterioridad, sobre este tema de que los abogados, si bien es cierto, se publicitan o se promocionan como los eternos ganadores, y de igual manera en estos espacios, o sea, pero nunca se habla sobre la derrota. Y ahí viene lo que decías, o sea, claro, hay situaciones que tienes que ser empático. ¿Por qué? Porque tal vez en primera instancia perdieron un proceso que tenían ganado, pero ya luego que ya se da la apelación, por ejemplo, se logra el resultado tan anhelado, o de plano se pierde. Pero también viene eso del ser empático y saber cómo era el proceso. Y también aceptar la derrota, ¿no? Porque, claro, de eso yo pienso que de la derrota viene el éxito, porque la derrota te hace más fuerte, te hace pensar en nuevos ideales, en nuevos proyectos. No, desde luego, ¿no? Yo creo que se cae mucho en el simplismo, ¿no? De mencionar que cualquier derrota tiene que ver con una ignorancia, un tercero. O sea, uno tiene que tener un sentido de autocrítica, ¿no? Uno tiene que aprender a ver las peleas en perspectiva, ¿no? Hay peleas que son de velocidad, hay peleas que son de resistencia, hay derrotas trascendentales. Yo creo que lo único que un abogado no se puede permitir es, al reflexionar, sentir que la derrota se basó, un poco tomando las palabras del doctor, en una falta de preparación. Creo que lo que uno le debe al cliente es una preparación absoluta en los límites de lo que uno puede preparar en su caso. Incluso aquella derrota que viene con preparación
con lo agridulce que puede ser, con lo doloroso que puede ser, es una derrota de adelanto. Que no puede haber mediocridad, eso estamos de acuerdo. Incluso, y no sé si me tome sus palabras al final del día, hay muchos clientes que valoran ese acompañamiento y ese nivel de entrega aún en la derrota. Uno hace excelentes relaciones con clientes que aprenden a comprender lo complejo de una situación en tanto hayan sido informados, hayan sido puestos en conocimiento de su abogado de los límites. Como puede ser estéril incluso esa victoria donde el cliente realmente no llega a entender qué fue lo que pasó. Y al estudiante de Derecho, que tiene una carga enorme, ¿no? Y incluso al novel abogado, ese abogado de 23 años, 24 años, que está peleando hoy por mostrar la validez de su servicio, sobre todo en el litigio, ¿no? A veces tal vez con el doctor tenemos un sesgo de litigio, claro, porque es lo que hacemos. Pero incluso en la consultoría, ¿no? Creo que la satisfacción del abogado de lograr un resultado está innegablemente vinculada también al grado de satisfacción de su cliente. Totalmente. Sí, y ese grado de satisfacción no se logra solo por la victoria, se logra también por lograrle transmitir al cliente la anticipación también de lo que ocurre. Hacerle entender que para uno es muy importante lo que pase con él. Y debo decirlo, es mi experiencia personal. Hemos ganado mucho, hemos perdido mucho igual. Lo importante es lograr mantener el objetivo, ¿sí? Y demostrarle al cliente esa entrega total siempre en su causa. Como también debo decirlo, existen clientes que no están diseñados para ese tipo de relaciones. Hay clientes que tienen el exitismo, la necesidad de una victoria, así sea inmediata y rápida. Y claro, aun cuando tú les dices que esa victoria placebo de un momento a la larga va a terminar en una debacle. Y lo voy a plantear en los temas a veces relacionados al derecho penal, porque es un poquito lo que más hacemos con derechos de familia, ¿no? Oye, en muchas ocasiones yo le planteo al cliente, bueno, podemos avanzar en esto, vas a tener un resultado provisional en esto, pero al final del día hay un tema importante, que es tu relación con tu hijo, tu relación con la familia de tu esposa de cara a un proceso de crecimiento de tu hijo, digamos, a 18 años, por ejemplo. ¿Cómo vas a manejar el escenario, aún si ganas de esa relación de aquí hasta el final? O mejor planeamos una estrategia que permita reestructurarla, aun cuando te libre de cualquier responsabilidad, o en su defecto esclarezca una alegación falsa de parte de tu expareja o de quien pueda ser, hombre o mujer. Y claro, cuando el cliente toma esta apreciación del problema y lo extrae, lo saca del problema inmediato y se da cuenta que es un tema para mejorar su condición de vida, su calidad de relación con el cliente, creo que aún perdiendo, si mañana el resultado no es el anhelado, termina valorando el nivel de alcance que le das incluso en la proyección de su problema. ¿Ya? Y creo que es aplicable a temas económicos, es aplicable a temas de negocio. Hay clientes que vienen con la sola hazaña de replicar una ofensa de parte de un ex socio, de un ex amigo, y si tú tienes la capacidad de hacerle medir en términos económicos, por eso te decía un poco riéndonos, a veces uno termina más economista, no sé si me toman las palabras del doctor Pedro, que abogado. Dice, bueno, pero tú puedes pelear tantas cosas, pero al final del día, claro, la pregunta es, ¿cuánto te hace crecer en tu negocio? ¿Cuánto te hace lograr tus objetivos a largo plazo? Y claro, cuando el cliente lo valora y empieza a remodelar su decisión, eso es parte de la consultoría integral. No es solo salir a defenderlo del trance, es también hacerle entender hacia dónde va. Y creo, es mi experiencia personal, aún en derrotas fuertes es algo que el cliente valora. Claro. Pero ahora viene de vuelta el extremismo, ¿no? Que, por ejemplo, y eso va para los abogados que recién se van a graduar, cuando solo buscan no la victoria, sino solo buscan el rédito económico. O de igual manera el cliente que solo busca el beneficiarse económicamente de un X proceso, por ejemplo, en un proceso como de alimentos, o sea, con el fin de no cumplir con una obligación de un pago de alimentos, piden la tenencia, o sea, algo que no pueden mantenerlo o no pueden hacerlo, pero solo por el mero hecho de que no le topen el bolsillo, ya viene esa acción jurídica, o como le veo por el otro lado, el tema del abogado que solo por buscar su crecimiento económico, claro, coge X delitos y también hace X situaciones que tal vez le pueden llevar a la destrucción total. Claro, la hiperpenalización de los conflictos. Yo insisto, yo creo que parte del ejercicio de honestidad con el cliente es trazar un objetivo. O sea, yo no creo, no sé si el doctor discrepe, sí hay clientes que llegan con ganas de, vamos a ponerlos en términos criollos, joder a la contraparte. Esa es la verdad. Total. ¿Ya? A veces unos lo hacen con una finalidad económica. A veces generarle un costo, un problema al rival, supone en sí mismo una estrategia de crecimiento comercial, porque ahí donde el otro no se está concentrando totalmente en su estrategia de ventas, pues tú estás ganando. Y si ese es el objetivo en lo comercial,
con los límites y dentro de una imputación real, es decir, un caso concreto con fuerza, bienvenido sea. El problema, creo yo, es cuando las cuestiones, por ejemplo, se extrapolan de la esfera comercial o de Una falta de honestidad, ¿no? una falta de honestidad, de un exceso, de un ensañamiento procesal, si se quiere. Y lo que busca es generar causas para lucrar. Tú como abogado, y se lo anticipo a quien nos esté escuchando, joven o ya con un tiempo, si tú crees que esa es una estrategia de venta de servicios, lo que va a terminar pasando es que tu cliente igual te va a odiar, porque el resultado a largo plazo no es sostenible. Esa es la realidad. Entonces, por duro que suene, como abogados sí tenemos una responsabilidad, por lo menos, aun cuando el cliente insista en determinado servicio que sea plausible, en hacerle entender cuáles son las finalidades últimas de esos servicios. Creo que es muy fácil, por ejemplo, una defensa de cara a una privación de libertad. Pues, ¿no? Un cliente, ¿sí?, que te plantea, tengo esta situación, me están amenazando, estás defendiendo, pues es mucho más sencillo. El objetivo es sencillo, que esta persona no termine purgando una pena por una situación que no la amerita. Punto. Pero cuando los objetivos son un poco más complejos, cuando encuentras conflictos familiares de segunda, tercera generación de una empresa familiar, discutiendo que si el otro tiene más protagonismo o no en el directorio o en la empresa, una cuestión por el estilo, y que sabe las cosas malas que ha hecho, pero usted puede tener razón en lo fáctico, pero la pregunta es, ¿hacia dónde va con eso? Claro. ¿Qué busca lograr? Y ya extrapola el derecho penal, pues que tal vez el más vituperiado, con el doctor lo conversábamos, porque creen que el penalista está ahí para matar, y no es así. Claro. O sea, hay sus límites, y yo creo que también una sociedad un poco más tranquila, en la que aspiramos a vivir también los penalistas, supone una sociedad menos penal, pues, ¿no? Claro. Sociedad más administrativa, sancionatoria. Sin reírnos mucho, bueno, pues si se quiere mantener en la esfera penal, bienvenido sea. El trabajo no se desprecia, pero no, un poco riéndonos el tema. Claro. Realmente creo que hay personas que tienen que entender que abrir la puerta del litigio también supone llegar a una conclusión final. Y que hay una forma también de litigar, incluso si el objetivo es llegar a un acuerdo, saber hasta qué barreras cruzo. No sé si el doctor Pedro comparta, si tú compartas, Cristian. Bueno, y hay un tema que no es solo esa perspectiva y ese tema de honestidad que tiene que tener el abogado, sino también técnico. La teoría del caso está mirado con el horizonte a la etapa de juicio. Entonces, cuando tú le dices, no puedes tapar como abogado el sol como un dedo, no puedes ser un mago, si hay los elementos de convicción que luego se convertirán en temas probatorios, que te van a afectar, tú tienes que decirle. Y por eso hay las salidas alternativas también, ¿no es cierto? Un abreviado, hay cooperaciones eficaces, etcétera. Entonces, creo que la honestidad te agradece mucho más. Yo en un primer podcast dije, uno puede ser en esta profesión un ángel y un demonio, pero lo que radica es cómo te vas a dormir tú, con tu conciencia. Entonces, cuando tú te vas a dormir bien con tu conciencia, sabiendo que tú fuiste honesto con el cliente, que le dijiste, este es el paraguas, ¿no es cierto? Y estas son las aristas que tú te puedes ver abocado, te vas tranquilo. Totalmente. Ahí ya depende, obviamente, del cliente hasta dónde quiere llegar, porque uno a veces es un puente. Lo que no quiere decir que el cliente te imponga la defensa. Sin embargo, hay clientes que le dicen, te puedes acoger un hombre, no, vámonos acá. Bueno, si hay un elemento de convicción, ¿no es cierto? O una prueba que efectivamente puede hacer que tú salgas por este lado, y es otra cosa. Entonces yo sí creo, y ahí concuerdo completamente con el doctor, que el tema de honestidad te da mucho más, porque el cliente se siente satisfecho. Y si tú le acompañas, tal vez en la derrota, porque quien dice que ha ganado el 100% de las causas, te está mintiendo, simplemente está mintiendo, porque yo no conozco, hay casos estadounidenses que dicen que sí hay porcentajes altísimos, pero el 100% de las causas, creo que nadie ha ganado. Entonces, ahora, ¿cómo te reivindicas de esa pérdida y cómo manejas la pérdida, que también es importante, y cómo no te dejas? Porque como decía Cristian, una cosa a primera instancia, luego viene apelación y puede venir un recurso extraordinario de casación. Es cómo te manejas, y puedes ganar al último y vas dejando los vestigios o las huellas para llegar al final. No puedes abandonar al cliente. Creo que hay un tema de lealtad, como yo decía también en un podcast acá. Decía, una cosa es que tú tengas la convicción, ¿no es cierto? Y otra cosa es que el cliente quiera que le acompañes. Pero cuando el cliente quiere que acompañes, tienes que hacer todo en base a los parámetros legales, morales, para llegar a ese resultado. Y si llegas a ese resultado, bienvenido sea. Pero haces todo para llegar a ese resultado. Y parte de eso es la preparación
pero la honestidad es un punto que con el cliente, porque el cliente al final del día, nosotros, yo siempre digo de chiste, no sé. Niño de pecho. Lo que te lleva a tener más clientes es Radio Bemba. Es decir, que el mismo cliente A eso quería llegar. te recomiende a Pepito, Juanito, Claro. María, y vas armando la cartera de clientes. Hay un tema que también es real, ¿no es cierto? Que tenemos que topar el tema de resultados. Ujú. Puedes saber mucho, si no das resultados, sí. Y también para quién toreas. Es decir, tú toreas ante un tribunal para la convicción, pero también toreas, porque es un tema cierto, toreas también para el cliente. Entonces, si haces una buena intervención, te ven que haces una defensa, pese a que no conozca, también el cliente se va satisfecho, así tú pierdas, pero si evidentemente te ve haciendo alegatos, que tal vez no entienda el Claro. fondo, pero sí la forma, ¿no es cierto? También es importante. Y sabiendo que le dijiste, aun cuando voy a alegar esto, hay una probabilidad Hay una que no probabilidad, acojan el claro. argumento. Así es. Y parece mentira, y se lo digo a quienes nos escuchan que empiezan la profesión o que tienen sus dudas sobre litigar. Eso es realmente lo que valora un cliente. Bueno, pues también hay clientes malos. Eso hay Claro, que saberlo de diferenciar, es parte de la curva de aprendizaje. Ese cliente que solo te acompaña en el resultado positivo o que teniendo el resultado positivo después desmerece tu esfuerzo, es un mal cliente, es un cliente que Claro, te está diciendo antes. desleal. Como aquel cliente que aún un resultado adverso siempre se sostiene en tu pronunciamiento y te acompaña, aún, y lo digo, no por negligencia, no por falta de preparación, aún cuando tu argumento no sea acogido. Ese es un cliente que valora la confianza que tú le das. Y yo creo que eso es algo que es de las cosas que más incertidumbre le dan a quien empieza. Es lo podré sostener, qué dirá él ante terceros que me recomienden. Y lo debo decir con santo y seña, eso ha generado en parte, o eso es lo que ha de una u otra manera hecho que prolifere la cultura de la victoria a toda costa, que está intrínsecamente ligada a la corrupción. Mira qué importante lo que nos plantea Pedro, una defensa en culpabilidad. Es una palabra proscrita. Yo te pregunto, yo quiero que nos acerquemos a las clases de Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, y pregunta cuántos abogados le aclaran en la teoría del delito, por ejemplo, a sus estudiantes, que hay instituciones que están diseñadas para defenderse en culpabilidad o que están diseñadas para atenuar pena. ¿Ya? En el fondo, y lo voy a decir con el dolor que caracteriza el derecho penal, termina siendo instituciones que se aplican a un derecho penal socioeconómico de media para abajo. Claro. O sea, como cliente, como abogado exitoso, te disgusta decirle al cliente, oiga, tampoco puedo hacerle el día noche. Claro. ¿Verdad? Y eso no quita, como nos reíamos un poco con Pedro, que si tú detectas un problema en la forma, como abogado lo ataques, ¿ya? Con instinto asesino, como tiene que ser un litigante de cepa. Pero en la misma línea, si no hay error de forma, y si el caso es sólido por parte de Fiscalía, apela entonces a buscar la manera de paliar este problema, una sustitución de pena, una suspensión condicional, una cosa distinta. Pero tapar el sol con un dedo le hace el mismo daño al sistema que la mismísima impunidad. No sé si compartan, Pedro. Sí, sí. Bueno, además del ejercicio de la profesión, conocemos que también eres profesor universitario. ¿Cómo es ese proceso de formar abogados en este siglo, ¿no? Abogados que ya, claro, van viendo nuevas aristas, hay la inteligencia artificial, que claro, si bien es cierto, cuando lo implementas puede servirte de muchas maneras. ¿Cómo lo estás haciendo o cómo ellos también lo llevan de la mano? Ya no son los estudiantes que solo se quedaban con el conocimiento, por ejemplo, del docente, sino ya se capacitan en cursos, ahora las redes sociales, espacios jurídicos y demás. Bueno, es muy interesante y lo que yo he optado por hacer, sobre todo en pregrado, ¿no? Es tratar de aterrizar en materia penal los componentes a casos prácticos, temas que los hagan reflexionar. Eso es muy importante hoy en una sociedad que tiene tanto conocimiento, en tantos cursos, en tantas cuestiones, tanto valor teórico. Es importante igual, y eso es algo que después sufrimos a nivel del ejercicio, es importante que nos sepan aplicar los casos concretos, pues, ¿no? Y tomando un poco lo que comentábamos con Pedro, yo incluso les planteo las instituciones pues que les pueden servir o no, en función a veces no de lograr una inocencia, sino de atenuar una pena. Por ejemplo, cuando se discute, por ejemplo, un error de tipo invencible, cuando se discute un error de prohibición vencible, hacerle entender a ellos, ir más allá de esta percepción del abogado, como yo un poco a veces me río de Suits, pues, ¿no? Yo siempre hago esta broma. Si a Harvey Specter le tocara ejercer en el Ecuador, deja que el primer funcionario le diga regrese después de las 12 a recoger sus copias. Pues. Claro, así es. Sud criollo. El Sud criollo. Pero, claro,
te aterriza un poco, los veo entusiasmados, ¿no? Yo como recurso recurrente en temas de delitos contra la vida, en omisión vemos el tema de la muerte de Anneliese Smith, creo que era. El caso original, el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que es un tema de negligencia manifiesta planteada por sus padres que en función de una creencia religiosa dejaron de atender. Entonces es muy interesante porque, claro, es muy difícil que un tema de posesión demoníaca, generalmente vemos un video, no les llame la atención y luego empiezan a discutirlo, ¿no? Pero son mecanismos interesantes, sobre todo en las clases online, que uno puede recurrir rápidamente a medios tecnológicos para mostrar en video las cosas, ¿no? Ahora, no te voy a mentir, yo tengo ahí un punto muy específico, pero creo que también la educación online es de mucho provecho para las personas que de verdad quieren aprovechar esa educación, ¿no? Porque hacen un esfuerzo redoblado incluso por recoger estos saberes, ¿no? Luego también hay que ser es muy importante como docente saber identificar las ventajas de un estudiante, ¿no? Puede haber un estudiante pues que no le va muy bien, no hace clic con el derecho penal, ¿sí? Pero eso no significa que no sea un excelente administrativista, no significa que tenga un pálpito, como dicen por ahí, para el derecho civil, ¿no? Claro. Entonces también es muy importante no desincentivar al estudiante sobre la base de que no sea un todólogo, ¿no? Pero sí lo básico, porque como comentábamos con el doctor Pedro tras cámaras, pues igual en una defensa civil o en una defensa penal te sirve saber de la una y la otra materia, pero saber dónde estás parado, pues, ¿no? Y claro, debo decirlo, he tenido mis sospechas de deberes hechos con inteligencia artificial. Eso creo que todos hoy los que estamos en la docencia lo podemos vivir. Pero ahí también viene un poco el ingenio del profesor, ¿sí? En tratar de darle ese valor práctico que la inteligencia artificial todavía, digo hasta hoy, no sabemos mañana, no le puede brindar. Por ejemplo, análisis de casos, la revisión de un caso concreto donde la respuesta es variable, la respuesta supone un análisis un poquito más profundo. Pero realmente, como yo lo sostengo hoy, quien quiera estudiar Derecho tiene que entender, sobre todo en la parte emocional que conversábamos en la parte anterior, Así es. que tan importante como una buena formación es un carácter muy bien construido y aprender a entender esto. Y esto es solo en la curva de aprendizaje, ¿no? Claro. Por el resto, pues, los estudiantes hoy tienen más recursos que nunca y yo creo que hacer valer la profesión ya depende mucho de ellos, ¿no? Claro, hablábamos también sobre hábitos jurídicos, hábitos blandos, habilidades blandas. Claro, como el tema de en la universidad no te enseñan a cobrar un honorario. En la universidad no te Siempre. enseñan que tienes que manejar tu nivel de estrés, que obviamente que ya cuando comienzas a asumir causas, tienes que saber cómo asesorar, cómo fijar un horario o cómo establecer el contacto con el cliente. O sea, es un crecimiento netamente empírico a no ser que pertenezcas a una firma que ya sea constituida. Por ejemplo, el saber manejar la agenda, el saber cuándo te puede llamar un cliente, cuándo no. Porque si sales así es, llámame cuando quiera, le atiendo cuando quiera, me paga cuando quiera, y claro, no se trata de eso. Alguna vez conversábamos con el doctor Pedro también sobre el administrar una firma jurídica, el saber cómo se tiene que realizar la distribución de los dineros, cómo se fijan horarios, cómo se conforma, por ejemplo, una sociedad y cómo se va distribuyendo los mismos. Eso es algo que no se topa, o sea, y son temas, como decías desde un inicio, o sea, abogado, pero también soy economista. ¿Por qué? Porque dentro de la profesión, obviamente vas a cobrar un honorario y ese honorario tiene que ser acorde al proceso. No puedes cobrar lo mismo por un juicio de alimentos que por una defensa de un peculado. Entonces, ¿pero quién te enseña eso? La experiencia. Bien, no sé si compartan ustedes, pero por lo menos en mi experiencia, salvo uno o dos estudios de la capital, mi experiencia en la ciudad es que sostener una estructura de firma es muy complejo. En todo caso, pues es importante siempre generar actividades y exámenes que obliguen al estudiante pues a plantear argumentos. Creo que eso es lo más importante hoy en esta generación. O sea, hay que tenerlo claro, ¿no? Y esto ya está muy trillado, pero igual lo voy a mencionar, ¿no? Hemos pasado un estudio del derecho por artículos a un estudio del derecho en función de la argumentación, más aún en el Estado Constitucional de Derechos. Esa es la habilidad que uno busca. Insisto, puede ser incluso que un estudiante no hace clic con el derecho penal o hace más clic con el derecho administrativo, pero si uno ve las bases argumentales y ve la
las ganas de este estudiante al menos de entender unas bases mínimas. Y a veces me río un poco, pues no, mi esposa me señala mucho, le mando un saludo. Ya estuvo por aquí. Sí. La abogada Francia Druet, Así es. que dice que les diga que es mi máxima inspiración y mi razón para salir a trabajar todos los días. Y lo es. Y lo es. Le mando un Pero saludo. tiene que precisar quién es la esposa, doctor. Eso ya es un título. Pero conversando con ella, yo se los digo, ¿no? En el fondo, insisto, como abogados somos personas que siempre están buscando explicaciones a fenómenos de procesos, a fenómenos estructurales, ¿no? Esa creo que es la verdadera casta del abogado, sin importar la materia. Ujú. Para nosotros debe haber unos mínimos de igualdad, debe haber unos mínimos de reglas claras para poder avanzar, y eso es lo que no nos suena. Creo que en mayor o menor medida, salvo los colegas que han entrado por las razones equivocadas, eso creo que es algo que nos une a todos, y es algo que hay que buscar en el estudiante. Yo no creo tampoco en un estudio de Manzano donde no se supo tal cosa de cero, es un ignorante. Yo tampoco creo en una educación donde no se le puede decir a un estudiante estás haciendo mal en esto, pues. Hablábamos hace aproximadamente una semana con Héctor Vanegas y él nos decía qué importante es, por ejemplo, ya salir, bueno, y el doctor también debe saberlo, el estudiar una maestría, conocer personas ya de otro nivel, el salir a Europa, por ejemplo, y esos docentes que mantienen esa humildad, o sea, docentes que conocen mucho, pero quieren seguirse nutriendo, ¿no? Ahora, dentro del ejercicio de la profesión también te encuentras con el abogado que sabe poco y se cree lo máximo. O sea, Mientras menos sabes, más te crees. así es. Entonces, es lo que yo siempre he dicho y hemos conversado en estos espacios, que, claro, dentro de todos estos podcasts que hemos hecho, hemos conversado con los mejores abogados del país, considero yo, y son los abogados que más humildes les ves. O sea, la persona que más humilde es, obviamente la que quiere seguir aprendiendo, la que quiere seguirse nutriendo, que si sale ahora la inteligencia artificial, bueno, pues bueno, nos añadimos y aprendemos también de eso, el tema de las redes sociales, pero hay de los otros, que claro, sacan su título y soy el mejor abogado y no quiero seguir creciendo. Es que yo insisto, yo creo que lo que termina diferenciando más que el conocimiento del abogado, no sé si Pedro suscriba, es forjar el carácter. Y forjar carácter supone incluso llegar a comprender que puedes estar equivocado y que te toca mejorar. Claro. ¿Ya? Eso es parte de ese ejercicio, esa es la curva normal. O sea, a todos nos ha tocado ese espacio donde llegamos confiados y una persona nos regresa a la realidad. A todos. Como también nos ha tocado ese espacio donde el otro que está absolutamente confiado. Eso se llama matrimonio, doctor. Pero no, sí, un tema que sí quisiera topar. Dos temas realmente. El otro día yo tenía hice un contrainterrogatorio en una causa muy conocida en el país. Entonces, claro, yo le dije, señor, y me dijo, yo soy abogado. Evidentemente muchos abogados, pero pocos señores. Entonces, yo creo que tenemos que recapitular, ¿no es cierto?, ¿qué somos? Claro. Y tenemos que ir a las bases de la humanidad, de la personalidad, para luego caminar ese largo camino, ¿no es cierto?, que es la profesión. Pero si tú no eres un buen tipo, no puedes ser un buen abogado, no puedes ser un buen profesional. Uh-huh. Pero también otro tema que también creo que sí es importante y que no quisiera dejar de pasar es la enseñanza con las nuevas tecnologías. Uh-huh. ¿Sí? Uno tiene que ir adaptando la enseñanza. Y uno tiene que ver la realidad. Como digo, la inteligencia es adaptarse al medio. Si hoy en día el TikTok, ¿no es cierto?, si hoy en día la inteligencia artificial es uno de los elementos de enseñanza, es uno de los elementos que los estudiantes o que las personas tienen a la mano, creo que hay que saber adaptar. Y contaba un ejemplo en una clase. Vi en un TikTok, sí, no me invento el agua tibia, que había una clase que una profesora les dijo, a la mejor polla les voy a dar tales puntos. Yo no premié la copia porque justamente más bien hay que desterrar esos temas de la inteligencia artificial, hay que desterrar esos temas de la vagancia y de la falta de estudio, que hoy sí se da y debo decir, hay muy poca madera de abogado y hay muy poca voluntariedad o voluntad para estudiar. Pero el abogado, el profesor tiene que incentivar justamente eso, ¿no es cierto? Entonces yo le escucho a Nino y le veo un apasionado del derecho y con los ejemplos y cómo califica. Eso te hace que diga, no, mi profesor no era un memorista. Claro. Entonces yo me acuerdo que vi ese TikTok
Y ese TikTok para mí fue una base. Entonces tenía un examen final y dije, a la mejor polla yo doy 3 puntos. Entonces, claro, innovación, pero ya estudiaron. Ya conseguí mi objetivo. Claro. Leyeron, estudiaron, porque hicieron la polla, entonces se divirtieron en este camino del aprendizaje y llegaron a la finalidad. Entonces creo que hay que ir cambiando esos temas. Pero siempre, obviamente, llegando al punto otra vez que decía, muy pocos caballeros y muchos abogados. Así Entonces, es. el título no te hace, sino te hace lo que tú, como falta de complejos, transmites y proyectas, y más bien esa apertura, ¿no? Porque, claro, estoy seguro que a Nino le escribirán 20 alumnos a la semana a decirle, Doc, ¿qué hago? Y hasta temas personales que nos describen los profesores. Temas que tú vives a veces en una realidad, ¿no es cierto? Y el alumno te llama y te dice, Doc, por la confianza que usted me transmitió en clases, Claro, le yo tengo que comparto. comentar esto. Entonces eso habla mucho del tema y también del cambio de generación, ¿no? Porque antes llegaba el profesor y te decía, vos te aprendes el artículo, ¿qué es la ley? Claro. ¿No es cierto? El Código Civil. Ya. Entonces va variando ese tema y va variando también la metodología de enseñanza. Totalmente. Qué importante esa interacción del docente con el estudiante. Yo recuerdo, el doc me hizo acuerdo a las aulas universitarias. Tenía un profesor de Derecho Penal que siempre ponía los ejemplos con los alumnos. Por ejemplo, decía, y ojo, él tenía una característica que todos los alumnos tenían un apodo. Todos. Y él se burlaba del alumno, le explicaba, le decía, verás, X, el de acá, el apodo tal, le agrede con un cuchillo a tal, a tal. Y todo el mundo siempre estaba en una expectativa. O sea, como, ¿en qué momento me va a mí a poner el apodo? ¿En qué momento me va a poner como ejemplo? Y alguna vez, extra clases, yo le pregunté y le dije, ¿por qué hace eso? O sea, ¿por qué usted le pone el apodo al alumno? Y me dijo, porque no hay otra manera. Es la única manera en la que todos están atentos a la clase y obviamente están aprendiendo. Solo Y para era- entender, el mejor profesor que yo he tenido es Miguel Díaz García y Conyedo. Y te hacía interpretar el ejemplo en Salamanca. Entonces llegaba y te sacaba, ¿no? Entonces cuando hablamos de error de prohibición, te llevaba un ejemplo para error de tipo, ¿no? Entonces el venado que está corriendo, pero llega tu amigo con el sombrero, entonces tú te pones y te hacía pasar y te ponía en el escenario. ¿Te acuerdas de esas clases? Totalmente. Sí, claro. Y de hecho, tomando el tema, digamos, de las nuevas variables, es que la tecnología ya nos pone como una variable a jugar la información, el conocimiento. La tecnología en su estado actual, no sabemos qué ha pasado mañana, cómo evoluciona la inteligencia artificial, ya nos ha dado pleno acceso a la normativa. O sea, tú puedes entrar, buscar por descarte y entenderlo. ¿Qué es lo importante? La capacidad crítica de aplicación al caso concreto. Los tiempos, por ejemplo, en el litigio, entender la correcta técnica de un interrogatorio, qué punto quieres plasmar en el tribunal. Y para hacer eso, tienes que innovar. Claro. Tienes que darle al menos el fundamento. A mí, hay gente pues que discrepa, pero para mí es tan importante. Escuchaba tras cámaras un ejemplo que da el doctor sobre la guardia al lado del banquito. Sí, lo importante que es lograr entender el origen de una institución para ver qué tan válida es en determinado momento o qué tan aplicable es para determinada situación. Y claro, no es que tú quieres remontarte históricamente a demostrar que conoces su origen, no, es demostrarle cuán absurdo puede resultar seguirlo aplicando años después cuando no tiene sentido. ¿Ya? Y claro, no es un enfoque para el que la gente está acostumbrada. Y ese es un desafío que los docentes tenemos en tratar de entregarle al estudiante. ¿Sí? Decirle, cuando tú aprendas algo, cuestiónalo. Y si una vez que lo cuestionaste, encontraste sentido, acógelo. Si no, busca la manera de innovar. Es muy importante. Sí, bueno, y en este espacio yo también les agradezco a los dos. Son partes de la planta docente de Escuela de Litigantes, que es un espacio destinado para eso. O sea, hay situaciones que, como decíamos, no te van enseñando en la universidad. Lo que hoy día hablábamos con el doctor, lo que hablábamos con el doctor también. O sea, son temas que, claro, eso solo puedes aprender
a veces en el TikTok, ahora en las aulas virtuales, en espacios de debate, de diálogos, en concursos que ahora se están abriendo, hay concursos de la Corte Constitucional que están estableciendo sobre litigación oral, hay concursos universitarios, y claro, ahí es el interés, pero como siempre, siempre va a haber un margen, ¿no? O sea, siempre va a haber de 100, 10 estudiantes que quieran, y hay otros que solo van por un título. Ayer hablábamos sobre la gran cantidad de abogados que existen, y la producción de abogados que es cada 6 meses. Hablábamos de un ejemplo que nos puso un invitado también, que era como 200 en una incorporación. Y claro, él lo veía como una oportunidad también, pero si te pones a ver, o sea, somos muchos, pero son pocos los que en realidad quieren introducirse en el conocimiento o cambiar esta realidad, porque, claro, hay de Viene el todo. tema de hábitos. También, claro. El tema de hábitos creo que te hace diferente. Ujú. El hábito, yo digo, yo me despierto 6 de la mañana y estudio hasta las 8 de la mañana. Entonces, 1 hora, 2 horas que tú le destines, y hay libros fantásticos, porque yo creo que el derecho, sí, obviamente tienes que conocer, tienes que leer el derecho. Ya no creo que es un tema lógico, más bien yo creo que la intuición muchas de las veces te falla en el derecho, y por eso hay los estudios dogmáticos, ¿no es cierto? Pero también tienes que tener temas de hábitos, pues. Y hay libros fenomenales en hábitos, hábitos para ser millonario, para mí es uno de los mejores libros, etcétera, que con 30 minutos que tú leas ya estás a un abismo de la competencia. Claro. Entonces, doctores como doctor Nino, que lee noche y día, al final Ni del tanto, día, doctor. lee noche y día, y si no solo en el día, pero lee, ¿entiende? Entonces, eso ya te hace una diferencia, y además la pasión, Ujú. además cómo abordas la profesión, porque eso es un tema muy importante. Yo sí decía, yo he visto en pocos alumnos la madera de abogados. Yo me acuerdo con el tema, para mí, que me manden un caso, que me digan, tú tienes que llegar a este resultado. Cuando yo era asistente, porque yo creo que hay que pasar por ese proceso, ¿no es cierto? Era darte la confianza, y hoy la confianza te da el cliente. Entonces, estudiar eso, matarse por el tema, y además es un poco la película del abogado del diablo, que claro, muchos satanizan, pero al final del día es eso, es el ego, es como Ujú. cómo puedes manejar tú también ese conocimiento, y el conocimiento es poder. Y solo para complementarle ya al doctor, un tema que creo que se nos escapaba es, para el estudiante de Derecho y para quien está empezando, ese proceso no es sencillo. Ese proceso de generar hábitos, ese proceso de atravesar la curva de aprendizaje. Por eso insisto, creo que el principal activo y lo que más hay que cosechar es el carácter. Ujú. Porque él tiene que entender que la derrota de hoy puede ser la victoria de mañana y la victoria de mañana puede ser la derrota de pasado. El tema es siempre estar y siempre volverse, como dice el doctor, volver a leer los 30 minutos al día siguiente, hayas ganado o hayas perdido. Ujú. Claro. Sí, volver a leer de noche, seguir manteniendo una relación cordial con los clientes, y lo más importante, que creo que todos lo suscribimos aquí, es no hay camino fácil, y el camino fácil pues también tiene un final fácil, pues, ¿no? Y un tema que yo sí, y además hay un libro espectacular para quienes no solo siguen derecho, 48 leyes del poder, que te establece y te dice, claro, por la reputación tienes que matar al final del día, ¿no es cierto? Pero la reputación se puede perder en un día, en un segundo, Así ¿no es. es cierto? En un segundo. Entonces tienes que defender eso, y yo creo que en nuestra profesión, ¿cómo defiendes más? Con el conocimiento. Ujú. O sea, básicamente esos hábitos de conocimiento, de leer, porque te pueden decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero creo que en la sala de estrados, quienes somos litigantes, oye, o en la consultoría, porque nunca hay que desmerecer esos temas, como yo decía y yo dije, ¿no es cierto? El abogado que no ha litigado para mí es como un militar que no fue a la guerra, Ujú. porque en algún punto tiene que sentir esa adrenalina, esa pasión, y esa es la pasión que creo que hasta en las películas un poco te hace que tú quieras ser abogado por lo general o al principio, pero no desquita que obviamente seas un gran asesor, pero tienes que querer la carrera, amar la carrera, sacrificar muchas cosas por la carrera, y entre ellas es darse ese hábito de lectura, porque si no te das ese hábito de lectura, al final del día vas a pasar inadvertido, y que tú tengas un poquito, en este país, ¿no es cierto? Que tengas un poquito más de prevalencia, un poquito más de esfuerzo, te hace que estés donde estés.
Seguro. Y creo pues que incluso aplica a todas esas aristas que a veces están indirectamente relacionadas con la profesión, ¿no? Incluso para que dicen, no, bueno, yo soy abogado, pero lo que me interesa es hacer servicio público, hacer política pública. Es Claro. el mismo, es la misma receta, creo que compartimos con el doctor, porque al final del día, si tú no te actualizas y si no estás en capacidad de leer los tiempos en los que vives, aun si te quieres dedicar a la política más que al derecho, muy probablemente lo que va a terminar pasando es que ejerzas o postules de una manera deficiente y eso pues a la larga, aun cuando llegaras a lograr la dignidad, se traduzca en un fracaso reputacional. Y afectación también a quien administras. Claro que sí. Administrando justicia, administrando en Con los lo que temas supone. administrativos. Claro, o Claro. sea, la responsabilidad que tenemos los abogados y eso, y creería que hay que topar más la responsabilidad que tienes civil, administrativa. Hay temas de consumidor también que se deben topar por el servicio que brindas. Sí, claro. Evidentemente es muy difícil que el cliente te demande o Pepito te demande por una mala prestación de servicio, pero está ahí jurídicamente. Puede pasar. Y la responsabilidad que uno tiene es una responsabilidad que si no es de medios, no de resultados, Claro. pero para llegar a ese, tal vez medio, ni siquiera resultado, ¿no es cierto? Tienes que ser todo en los parámetros de la legalidad, de la moralidad, pero sobre todo el estudio. Y yo sí soy un ferviente creyente de que lastimosamente hoy hay un problema a nivel nacional, no a nivel jurídico, la falta de lectura. Es una cosa. Y desde las bases, porque yo creo que las bases y los principios son esenciales. Yo hablaba con el doctor, digo, está bien conocer teoría general del delito, yo me especialicé en eso, y esa fue mi maestría, pero tienes que saber teoría general del proceso. Tienes que saber civil también si quieres ser penalista. No te digo que seas un especialista en el tema, pero sí Debes tienes que conocer. tener una noción, elementos, y sobre todo en teoría general del proceso y en COGEP, que es norma supletoria pues del COIP, si hablamos de penal. Y muchas de las veces a mí me ha ayudado conocer eso para bajar prejudicialidad. Claro. Vamos a una figura, prejudicialidad. ¿Por dónde va? Dentro de la profesión, una vez que ya asumes varias causas, vas asumiendo también patrocinios importantes, también hay un rédito económico. Y eso también te da una posición socioeconómica, también mediática. ¿Cómo manejar el éxito como abogado? Bueno, yo creo que es importante, igual pues que como conversamos en el tema de la derrota, entender también que es coyuntural, es parte de la curva, ¿no? Llega ese momento en que si has, dentro del tema del carácter, dentro del tema del hábito, lo has cultivado lo suficiente, eventualmente vas a cosechar. Pero en esa cosecha también podría generar un sobrepeso por exceso de consumo, ¿no? Entonces, creo que tienes que, y el éxito está en que ese carácter esté listo también para lidiar con ese éxito, ¿no? Claro. En apreciar también tu proceso, ¿ya? Y en función de eso también mantener siempre un tema que conversamos con Pedro, la humildad intelectual propia de la profesión, ¿no? Saber que vendrán, incluso vendrán nuevos momentos, porque desde la arista de la firma o de construir o de empezar a permear a tus asistentes, luego colegas, luego asociados, con lo que vas sabiendo, en ese momento pues tú también estás de una u otra manera formando al litigante del futuro. Y eso es parte de tu éxito también personal, no solo el económico, es el hecho de que alguien diga yo me formé junto a tal persona o mis prácticas vienen aquí. Y creo que lo vemos con mucha satisfacción en muchos grandes profesionales, como siempre recuerdan a este maestro y como este maestro luego entra a una parte de la curva donde eventualmente probablemente delegará mucho y en función de eso generará un rédito también del proceso de formación que tuvo, ¿no? Entonces creo que es muy importante siempre tener el cable a tierra. Esa etapa de crecimiento económico, saber utilizarla también para permear a la generación futura, para tú construir, si consideras además que has logrado exitosamente cruzar esa curva, la curva de los que vienen detrás tuyo. Y creo que eso también te mantiene enfocado, porque te das cuenta que al final del día es un corso y ricorso, ¿sí? Que así como se dio contigo, se va a terminar dando con la generación posterior. Ese creo que es el legado al que aspiramos todos desde esta profesión. Y quién sabe, porque es una profesión que generalmente te hace saltar a otras aristas, ¿no? A la vida pública, a la vida política. A veces uno cierra su capítulo de litigante y entra a hacerlo
desde otra arista, pero claro, dejas un legado importante que además construye en cualquier emprendimiento posterior que tengas, ¿no? ¿Alguna vez has tenido esa perspectiva o esa idea de dejar el derecho, por ejemplo? Todos los días. Ujú. Esa es la realidad. Creo que Claro. Te cansa. quien litiga Ujú. tiene ese momento en donde el ejercicio te da una satisfacción absoluta, donde sientes qué bien que escogí esto, es a lo que me dedico, y así como hay esos días donde dices no sé qué demonios hago ejerciendo, y eso es normal en la curva, eso hay que entenderlo. Hay momentos de claridad y momentos de oscuridad. Ahí viene lo que señalaba Pedro, el hábito, las ganas, tal vez modificando un poco la palabra lectura, el interés en los otros medios, en el TikTok, en YouTube, donde sea que tú logres tomar información en la práctica diaria. Ese es verdaderamente el patrimonio, y no me atrevería a decirlo, que no solo en la abogacía, sino en cualquier línea de profesión que uno tenga, es la capacidad de entender que hay otras aristas, hay otras cosas a las que uno se puede dedicar un día y saber trazar ese momento, ¿no? No sé si hoy, más allá de que lo piense, pero sí creo que hay muchísimas cosas, y debo decirlo con alegría, creo que no me lanzara a pensar en hacer otra cosa si no hubiera empezado por el derecho, porque el derecho es el que te muestra la riqueza de otras ciencias, la riqueza Ujú. de otros emprendimientos, Una ¿no? profesión que aprieta pero no ahorca. Correcto. Además. Y citando a un querido ex jefe mío, eso sí es verdad, saber derecho en Ecuador es como saber kung fu al final del día. Estás un poquito menos perdido que otro. Claro, pero Claro. no, sí. Perfecto, Doc. ¿Alguna recomendación que usted pueda dar a los estudiantes, a los abogados que están recién empezando el ejercicio de la profesión? Primero, generar un hábito. Segundo, no desesperar. Tampoco vanagloriarse victorias rápidas y tampoco compararse con el camino de otros, ¿no? Es importante construir carácter, es importante incluso saber valorar si realmente es a lo que se quieren dedicar, para quienes Claro. están estudiando, y para quienes ya están atravesando el inicio del ejercicio, trazar en lo poco que a veces uno puede planificar en la cambiante sociedad moderna, al menos planificar hacia dónde quieren ir, ¿no? Trazar objetivos a largo plazo. ¿Quieres hacer una carrera judicial? ¿Quieres hacer una carrera en el libre ejercicio? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cuáles son los objetivos académicos? Y yo siempre lo diré, porque la profesión hace eso, por lo menos a quien se la tome en serio, siempre te va a dar esa tentación de entender un poco más sobre otros temas, sobre contabilidad, sobre economía, sobre medicina, sobre... Si tienes suficiente ímpetu y tienes suficiente curiosidad, pues adéntrate y evalúalo, estúdialo. Pero nunca perder, digamos, la curiosidad, la novelería, dirían en Guayaquil, ¿no? Por temas. Creo que estar ávido de conocimientos es lo que te trae a la larga el reconocimiento. No es a la inversa, no es querer reconocimiento y aparentar que sabes. Eso es una fórmula equivocada. Perfecto, vamos culminando con este podcast. Gracias, doctor Nino, nuevamente por este espacio, por el académico que tiene mucho valor. Es un espacio donde hemos seleccionado, son 15 ponentes que son de más alto nivel en temas constitucionales y también penales, sobre todo en el tema de litigio. Estamos enseñando un poco más donde había un vacío, donde la universidad no intervino, queremos de alguna manera contribuir. Gracias, Doc, gracias por este espacio y espero seguir contando con usted para temas académicos. No, muy honrados por esta invitación a Escuela de Litigantes, por compartir con el doctor Pedro. Ha sido una conversación enriquecedora, Cristian, a todo el equipo, y estamos a las órdenes siempre. Y bueno, vamos adelante, y a los estudiantes de Derecho, a quienes nos escuchan, pues nunca declinen en ese hábito atómico, para citar uno de esos libros. Sí, efectivamente, agradecerle también al doctor Pedro Herbes, que hoy día tuvimos la oportunidad de grabar un espacio académico y tuvimos también la oportunidad de poder compartir este podcast, un podcast súper diferente también porque nos salimos del formato. Ahora tenemos dos grandes abogados, el doctor de Guayaquil, el doctor de Quito, muy buenos profesionales y sobre todo grandes amigos. Muchísimas Pero gracias. hay un tema, Cristian, que sí quisiera hacer un eco, ¿no es cierto? Que hoy en día se encuentran dos profesionales que hoy han coincidido en algunos puntos, han discrepado en algunos puntos, pero que al final del día hacen una amistad por un interés común. Entonces, la envidia muchas de las veces, o otros aspectos que están ahí circundando y que son fantasmas de la profesión, creo que se tienen que ir terminando. Es decir, entender que lo nuestro es profesional y que en una audiencia te puedes matar. Es como el fútbol esto. En la cancha te puedes matar, pero que personalmente puedes ser
hasta un adepto, hasta un fan. Yo se decía al doctor, yo le veo en Twitter, soy un fan. Evidentemente, hoy cuando hablaban de éxito, yo creo que el éxito es distinto al tema económico, pero va confluyendo en algún punto de la vida. Yo soy pasante del doctor, entonces no tengo el éxito. Aquí aprendiendo, doctor, la pelota no se mancha. Pero qué gusto tener este espacio, agradecerles inmensamente, disfrutado y gozado, porque esto no es un tema simplemente académico, sino es un podcast en el cual uno comparte experiencias, pero hoy hemos hecho amistades. Entonces, Perfecto. que la gente, los estudiantes entiendan que hay una competencia, pero que tiene que haber una competencia sana. Pero que al final del día, la amistad, la cordialidad, es más, te facilita hasta litigar, pues. Ujú. Cuando tú sabes que al final del día tú llegas con un abogado que le conoces, sabes las armas que él tiene y te enfrentarás vehementemente como es la pasión del abogado litigante, pero al final del día eso queda en la cancha, sales, te pegas al final del día un abrazo, te das la mano y se acabó. Yo quisiera aprovechar para comprometerles y de igual manera para informar que teníamos un proyecto que quería lanzar, pero valga la oportunidad. Queremos hacer escuela de litigantes presencial y quiero hacerles partícipes y quisiera que ustedes sean parte del plantel docente, porque siempre ese vínculo docente-estudiante y obviamente lo haríamos aquí en la ciudad de Riobamba. Agradecerles porque sé que ustedes van a ser parte de eso. Son personas que aman la academia y personas que quieren seguir contribuyendo con estos espacios. Muchísimas gracias. Yo sabía que A la era hora. gratis la invitación. No, No, qué gracias, gusto. doctor. Doctor Qué Pedro. gusto, Cuidado. doctor. Gracias No, nuevamente. no, Y la improvisación, más bien, discúlpeme. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Escuela de Litigantes. Ergo Académico. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.